la clase pasada estuvimos hablando sobre el operador divergencia, rotacional, laplaciano, ¿cierto? Y les estaba mostrando eh, diferentes transformaciones que se pueden hacer con estos operadores, sí, o que recordando como estas nociones básicas. Y, sí, ya me acordé. Y les mostré cómo cambiaba la ecuación de onda cuando se tenían sistemas en varias dimensiones y que les enseñé pues como un ejemplito en el libro de Alzate que pueden estudiar para una onda que se genera en una dirección de propagación X y Y, ¿cierto? Entonces que esta onda oscila paralela al plano XY, sí, o que aunque es como el tema de ondas estacionarias, no importa, pues porque de todas formas en cualquier superposición de dos ondas, sí, o que se puede obtener esta onda estacionaria, tanto en ondas mecánicas como también en ondas electromagnéticas, así eso también pasa en ondas electromagnéticas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es describir el comportamiento ondulatorio para el campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, para poder analizar este sistema, nosotros debemos como establecer unas nocioncitas que se dan entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Entonces, acá vamos a hacer un recorderis de cosas que se supone que usted debe, nociones que usted debe tener asociadas a estos dos campos. ¿Listo? Entonces, esto de las ondas electromagnéticas está basado pues básicamente en la representación ondulatoria del campo eléctrico y del campo magnético, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en ese dibujito se observan dos diferentes situaciones para describir cómo se da como la interacción, por ejemplo, cuando uno tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, estos señoritos que aparecen ahí, el señor Faraday, Gauss y Ampère, estuvieron como trabajando cada uno por separado en los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Y no se habían pillado pues que todos estos fenómenos son conjuntos, ¿cierto? Siempre aparecen juntitos, hasta que por allá como más o menos en el siglo XIX, el señor Maxwell cogió todos los que estos manes supertesos habían pues hecho y los juntó, es como si tuvieran un rompecabezas, pero cada uno con sus piezas por separadas. Entonces este man llegó, lo unió y montó una teoría que se llama la teoría del electromagnetismo y con las contribuciones de todos estos cuatro señores se establecieron las famosas ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones de Maxwell son como la base de la electricidad y el magnetismo. Esta física de acá ya es como un poquitico más arribita porque ¿cómo se dice? No podemos usar, por ejemplo, lo que conocemos de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Por ejemplo, cuando estuvimos describiendo el comportamiento ondulatorio en cuerdas, uno cogía un elemento infinitesimal y aplicaba fuerzas, sí, ok, y hacía toda esa descomposición de las fuerzas para encontrar la ecuación de onda de ese sistema en particular, sí, ok, haciendo como análisis sobre un punto del medio. En esta física ya no podemos usar esas ecuaciones de Newton, entonces toca recurrir a estas famosas ecuaciones de Maxwell que describen como los fenómenos básicos entre la electricidad y el magnetismo, ¿sí? O que para no, para esta teoría, las protagonistas van a ser las carguitas y los imanes, ¿sí o qué? Y los campos, sean el eléctrico o el magnético, van a ser los medios a través de los cuales estas cargas y estos imanes pueden influenciarse, ¿sí o qué? Uno sabe como que las cargas pueden atraerse, que pueden repelerse, ¿sí o qué? Si uno tiene imanes y lo coloca, por ejemplo, sobre un campo magnético, entonces este imancito se puede como orientar, dependiendo pues como estén los politos en el campo como tal. ¿Listo? Entonces ese campo eléctrico me dice dónde y, por ejemplo, qué tan fuerte va a ser va a ser empujadita una carguita que yo coloque, por ejemplo, ahí. Sí, o que yo puedo, por ejemplo, colocar aquí ay, no la ya, una carguita con un determinado signo, un signo positivo, un signo negativo. Ay, mira, esta tortilla no quiere la. Entonces, por ejemplo, a ver aquí, ¿por qué no quiero rayar? Eso sí raya y aquí no raya. Ah, qué torta.
no quiere rayar sobre el dibujito, sí o qué, pero pues bueno, no importa. Entonces, si yo coloco acá una carguita, dependiendo del signo de esta carguita, estas líneas de campo me van a decir qué tan fuerte y para dónde esta carguita va a ser empujada. Entonces, esta carguita puede tener pues como dos opciones, sí o qué, puede ser una carga positiva, puede ser una carga negativa. Entonces, si yo coloco acá esta carga positiva, entonces esta señorita inmediatamente va a ser repelida como en una dirección. En este dibujito se alcanzan a ver como que hay unas líneas, unas trayectorias de campo que tienen como una dirección radial hacia afuera, ¿cierto? Como representando las líneas de campo de una carga positiva. Y si yo coloco, por ejemplo, aquí una carguita negativa, entonces esta carguita negativa va a ser como atraída, ¿cierto? Esto representa más o menos como estas fuentes de carga representan pues como que unas trayectorias en donde las líneas de campo van a ser radiales hacia afuera, a veces les llaman como trayectorias divergentes y a veces son como sumideros. Entonces miren que acá como que todas estas lineecitas como que se atraen, ¿cierto? Son como un sumidero, dependiendo pues como de la representación de la carga, si ella es positiva o si ella es negativa. Mientras que las líneas de campo de un campo magnético, miren las trayectorias que se establecen acá como tan diferentes. Salen de un polito, tiqui, 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 y llegan al otro polito, ¿cierto? Son como unas líneas así cerraditas. Entonces, un campo magnético me dice, por ejemplo, si yo coloco aquí un campo con un determinado polo sur y polo norte, este campo magnético me va a decir como qué tan fuerte y para dónde este imancito va a ser empujado, pues porque todos sabemos inmediatamente que estos polos se van a reorientar dependiendo pues como de las trayectorias de este campo que estén aquí representadas, ¿cierto? Y las trayectorias son súper diferentes. En las líneas de campo de una carga positiva o negativa, las trayectorias son radiales para afuera o radiales para adentro. Supongamos que esta es como positiva, listo. Mientras que en las líneas de campo de un campo magnético, ¿cierto? Hay unas trayectorias que salen del polo norte, llegan al polo sur y esas trayectorias siempre son así, taque, taque, unas trayectorias cerradas. A veces a estas se les dice trayectorias convergentes y a estas se les dice unas trayectorias divergentes. Listo. Entonces, como los protagonistas principales de la electricidad y el magnetismo van a ser las carguitas y los imanes, en base de estos sistemitas, es que se plantearon hace muchísimo tiempo las famosas ecuaciones de Maxwell. Listo. Son cuatro famosas ecuaciones de Maxwell que están relacionadas con lo que cada uno de estos señoritos físicos reunió, condensó en una ecuación. La forma en la que la vamos a presentar va a ser una forma diferencial, ¿sí? O que entonces en esta forma diferencial es donde van a salir los operadores que les estaba recordando la clase pasada, ¿cierto? El operador divergencia, ¿cierto? Que es el conjunto de las derivadas parciales. El operador rotacional que se arma encontrando determinantes a través de métodos como el método de los cofactores o el método de Sarros, ¿cierto? Y cuando uno tiene el operador nabla.nabla, ¿sí o no? Nabla.nabla, nabla.nabla, le queda el señorito laplaciano. Entonces, nosotros vimos que el laplaciano era el conjunto de las derivadas parciales de orden 2, ¿sí o no? Entonces, esto, laplaciano. Estos operadores son los operadores que van a aparecer, ya vieron, en la ecuación de onda en tres dimensiones y van a definir lo que vamos a llamar las ecuaciones de Newton, es que Newton, las ecuaciones de Maxwell, divergencia. Entonces, esas son cuatro ecuaciones y las vamos a establecer en un medio en el que vamos a llamar el vacío. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de ondas en cuerdas, nosotros encontrábamos una ecuación de onda, por ejemplo, como esta forma. La segunda derivada del desplazamiento a lo largo del tiempo, vamos a suponer que lo hicimos pues como cuando estábamos estudiando, por ejemplo, la cuerda, entonces que acá me quedaba la tensión y la densidad lineal de masa, ¿sí o qué? Esto representa una onda mecánica. Y el medio mecánico en el cual esta onda se estaba generando era un medio en el cual existía una tensión y una densidad lineal de masa. Entonces, por eso es mecánico, porque existe un medio y si ese medio, en este caso la cuerda, no existiera,
esta onda no podría propagarse a lo largo de ese medio material. Entonces lo que vamos a hacer acá es demostrar algo que les había dicho hace muchísimo tiempo, que las ondas electromagnéticas son tan súper recontra guau poderosas que ellas no necesitan un medio para poderse propagar. Entonces ese medio nosotros lo vamos a llamar el vacío, ¿sí o qué? Entonces para nosotros, ¿qué va a ser el vacío? Va a ser un medio en el cual ni las cargas ni las corrientes existen, ¿cierto? Ni las cargas ni las corrientes. Las cargas las denotamos a través como de Q o como densidad de cargas, también la he visto con la densidad de cargas. Y las corrientes son las I o también las puede ver uno como las J, la densidad de corriente, listo. Entonces en el vacío no van a haber ni cargas, no van a haber ni corrientes, entonces ese medio no va a tener nada, nada. Y vamos a mostrar cómo en ese nada, en ese medio, las oscilaciones del campo eléctrico y las oscilaciones del campo magnético sí están presentes. Listo. Entonces estas ecuaciones están así como condensaditas según los pensadores. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el resumen de lo que postuló el señor Gauss. Entonces a esto lo vamos a llamar la ley de Gauss, y esta ley de Gauss viene expresada para dos campitos, el campo eléctrico y el campo magnético. Listo, lo vamos a presentar en la forma diferencial, entonces me van a aparecer derivadas, ¿cierto? Derivadas así. Este operador es un operador espacial, entonces es el conjunto completo de las derivadas a lo largo del espacio, de X, de Y, de Z, listo. Entonces ese operador me aparece pues actuando sobre el campo eléctrico, entonces eso quiere decir que esta E para nosotros va a representar el campo eléctrico, y las unidades en el sistema internacional de este campo van a ser los voltios. Esta V representa voltios, entonces uno lo escribe simplemente como V y es por unidad de metros, ¿cierto? Como en una plaquita, lo que se acelera, pues hay en unos metros, lo que se acelera una carguita debido a la diferencia de potencial. Entonces, esta ecuación me dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a lo siguiente. La voy a colocar primero como pues para que la conozcan o la recuerden en la forma en la que nos la presentaban en campo, ¿cierto? Me decían como que esto era igual a... Puede que la hayan visto con carga o que la hayan visto así como me la presentaron a mí hace muchísimo tiempo con densidad de carga, sí o qué. Y aquí había una constante que se llamaba la constante epsilon sub cero. Epsilon sub cero es una constante súper importantísima que es conocida como la permitividad eléctrica. Hay dos constantes fundamentales importantísimas de la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Esta es la permitividad eléctrica, y existe otra constante que se llama la permeabilidad magnética, ¿cierto? Es como si hubiera una para la electricidad y otra para el magnetismo. Y juntas, estas berraquitas definen la constante fundamental principal del electromagnetismo. Entonces, ahorita no lo vamos a ver y va a ser una cosa re guau. Entonces esa ecuación de ahí arriba la vamos a llamar la ecuación de Gauss. Me establece que esta ecuación prácticamente dice como que lo que hay a este lado es lo que genera este lado, ¿sí o qué? Entonces esto de este lado son las cargas, ¿sí o qué? Hay una densidad de cargas en un sistema en particular, y esa densidad de cargas ocasiona algo así como esto de este primer dibujito que hay acá. Esta es la representación de cómo se genera un campo eléctrico. Entonces, esa primera ecuación que hay ahí me dice eso, ¿verdad? Cuando usted tiene una densidad de cargas o una carga, esa carga le va a generar a usted un campo eléctrico. Como que las cargas son las fuentes de los campos eléctricos, ¿listo? Pero acuérdense que en el vacío no hay ni cargas ni corrientes, entonces yo voy a colocar todo este término de acá igual a cero, porque en el vacío no hay cargas ni corrientes. Entonces, por eso esta ecuación es igual a cero, ¿listo? Y hay otra ley de Gauss, pero para el campo magnético, entonces esa también se establece a través de una divergencia, pero para el otro campo, el magnético. Y esta ecuación es más bonita porque es como la representación de lo que uno conoce de un campito magnético. Usted tiene un campito magnético, ¿sí o qué? Bueno, uno lo puede ver como bien fácil, como con cargas moviéndose. ¿Se acuerdan? Cuando uno tenía, por ejemplo, el alambre infinito por el cual circulaba una corriente, entonces usted colocaba su pulgar apuntando en esta dirección y cerraba los deditos así de esta forma como para ver en qué dirección se generaba el campo magnético, ¿sí o qué? Entonces una corriente genera un campo magnético.
O lo puede ver desde una descripción más sencilla en donde usted tiene un imán con un polo norte y un polo sur, entonces usted ya sabe que aquí van a existir unas líneas de campo. Por ejemplo, cuando uno es muy desparchado, yo una vez cogí tinta esa de las que salen de las fotocopiadoras o de las impresoras y usted la esparce sobre una hojita de papel, entonces esa tinta es magnética y cuando usted le pone por debajo un imán, entonces inmediatamente todas estas cositas se van así redistribuyendo, generando las líneas, las lineecitas cerradas de puentes de campo magnético, todo hermoso. Entonces, si usted tiene un imán, usted puede pues como darse cuenta de él cómo se va orientando, también lo puede hacer, por ejemplo, con una brújula, pero la vaina de la ecuación de Faraday va en lo siguiente. Si usted tiene un imán, usted puede coger ese imán y lo puede partir en dos pedacitos iguales, ¿sí o qué? Y nunca jamás va a pasar que de este lado del imán solo quede el polito norte y que de este lado del imán solo quede el polito sur, ¿cierto? Por más pequeño que usted parta, ese imancito siempre le va a parecer que estos señoritos polos van a aparecer siempre en parejitas. Siempre va a haber un polito norte, un polito sur, un polito norte, un polito sur, sí, o que usted no los va a poder separar. Y que no lo pueda separar, marca algo que se conoce como, como el monopolo magnético. No se ha podido encontrar un solo polo magnético. Entonces, esta ecuación que hay acá de que la divergencia del campo magnético sea igual a cero siempre, toda la vida, me muestra eso, que los polos siempre aparecen por parejitas y que no existe lo que se conoce como el monopolo magnético. Listo, por eso el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo en esas trayectorias convergentes que les mostré. Listo. Entonces esa es como la segunda ecuación. Pues no es que sea una segunda ecuación, sino que la que escribimos en la segunda posición. Listo. Ahora vamos a colocar una tercera ecuación. Vamos a colocar en esta tercera ecuación la ley de Faraday. Y en estas dos últimas ecuaciones, en vez de aparecerme la divergencia, entonces ahora me va a aparecer un operador rotacional, ¿cierto? Entonces en este operador rotacional es donde me establece lo del determinante, lo del producto cruz entre varios vectores. Entonces esta ley de Faraday es básicamente cómo funcionan las centrales magnéticas, ¿sí? ¿O qué? Que me pueden generar una corriente AC cogiendo un imancito, ¿cierto? Entonces usted tiene aquí su imán con su polo norte y con su polo sur y usted puede empezar a jugar con ese imancito desplazándolo y entonces inmediatamente acá usted va a generar una corriente AC. Listo, esa es como la ley de Faraday que vamos a intentar describir. Entonces esa ley de Faraday me dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada temporal del magnético. Listo. Entonces esta ecuación me dice básicamente, vea que si usted coge acá un campito magnético y a ese campito magnético le empieza a hacer unas pequeñas variaciones temporales, entonces que si usted varía temporalmente el campo magnético, eso le va a inducir inmediatamente un campo eléctrico. Listo. Y ese campo eléctrico que se activa como de una forma muy precisa, se activa con una dirección, ¿sí o qué? Porque uno ya sabe que la dirección de los campos magnéticos es a través de trayectorias cerradas, ¿sí o no? Entonces, ese campo eléctrico que se induce así también cerrándose, ¿listo? Y van a tener un determinado sentido. A veces el sentido va a ser en esta dirección, se cierra en esta dirección y a veces se va a cerrar así en esta otra dirección. Listo. Esa ecuación es súper importantísima porque muestra que los dos campos están acoplados, ¿sí o qué? Usted coge y varía un magnético e inmediatamente se le induce un eléctrico. O sea que esta ecuación me dice que los campos no aparecen por separado, que siempre aparecen como en parejitas. Un magnético induce un eléctrico. Y la ecuación de acá abajo, la de Ampere, la ley de Ampere-Maxwell,
Esta ecuacioncita también dice lo mismo para el otro campo, ¿cierto? Entonces aquí el que se induce es el campo magnético y el campo magnético se induce gracias a variaciones temporales del eléctrico. Generalmente esta ecuación, que es la ley de Ampère, está relacionada con mu sub 0 por la densidad de corriente, pero habíamos quedado que en el vacío no hay ni cargas ni corrientes, entonces por eso este término se hace pues cero, entonces yo simplemente lo voy a desaparecer. Entonces aquí me quedan las variaciones temporales del eléctrico. Entonces esta ecuación se parece muchísimo a la de arriba y me dice lo mismo. Vea, usted puede coger cargas, puede coger, si cargas, usted puede coger campos eléctricos y variarlos temporalmente, sí o qué. Y esos campos eléctricos también van a inducir un campo magnético. Los dos campos tienen unidades en el sistema internacional diferentes. En la unidad del campo eléctrico dijimos que eran voltios por unidad de metros y la unidad del campo magnético en el sistema internacional se abrevia con una T mayúscula y es conocida como el Tesla, ¿cierto? En honor al señor Tesla. Entonces los campos magnéticos se miden en Teslas y también se miden pues en Gauss, pero el del sistema internacional es el Tesla. Entonces, para que estas dos ecuaciones sean iguales, porque un voltio sobre metro no es lo mismo que un Tesla, ¿cierto? Aquí deben haber unas constantes que hacen pues que esas dos unidades del sistema internacional se igualen. Entonces, en el electro le muestran a uno que esas dos constantes son justo el producto entre la constante fundamental del magnetismo y la constante fundamental de la electricidad. ¿Listo? Entonces, otra vez, estas dos últimas ecuaciones, la ley de Faraday y la ley de Ampère, muestran que no solo la carga y los imanes influencian pues en los campos, sino que también pueden hacerlo ellos los unos con los otros, ¿cierto? El magnético con el magnético influencia o activa el eléctrico o el eléctrico activa el magnético, ¿cierto? No solo tiene que haber cargas y corrientes para que estos campos se puedan activar, ¿cierto? Uno puede activar el otro. Entonces estas cuatro ecuaciones van a ser como la teoría básica con la cual nosotros vamos a describir las ondas electromagnéticas. Listo, entonces acá vamos a la construcción de la onda electromagnética. Eso quiere decir que debemos mostrar que existe una onda de campo eléctrico y una onda de campo magnético. Entonces vamos a empezar con, con cualquiera de las dos, con la que nos salga. Yo voy a coger la ecuación de la ley de Faraday que me dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada temporal del magnético y voy a empezar a hacer sobre esta ecuacioncita operaciones para poderla simplificar y visualizar lo que yo conozco como una ecuación de onda. A mí no me interesa pues como la parte en la cual usted se encuentra un campo integrando, cogiendo elementos infinitesimales. No, esta es la parte de ondas en la cual tenemos que demostrar que existe una onda y la forma en la cual uno muestra que existe una onda es a través de lo que describen las ondas. Y nosotros conocimos que esto es la ecuación de onda cuya solución está expresada a través de una psi que depende de xt, que tiene una forma psi sub 0 y que tiene una forma armónica a través de una función senoidal o cosenoidal con una dependencia espacial y con una dependencia k temporal, y que puede ser seno o puede ser coseno dependiendo de las condiciones iniciales de ese sistema en particular. Me interesa ver esta última partecita que escribí, cómo se visualiza en el contexto de un campo eléctrico o de un campo magnético. ¿Listo? Entonces vamos para la primera parte, encontrar o determinar que esto sí es una onda. Solo que ya no va a ser una onda de desplazamiento, sino va a ser una onda de campo eléctrico o una onda de campo magnético. Entonces voy a coger esta ecuación, a veces a mí se me quedan los gorritos, pero pues esto siempre debe tener gorrito porque son operadores vectoriales, así como los campos que se formaban allá. Y a esta ecuación le voy a aplicar el operador rotacional a este lado izquierdo de la ecuación y lo voy a aplicar a este lado derecho de la ecuación. ¿Listo? Y voy a empezar a hacer transformaciones. Por ejemplo, la primera transformación que voy a hacer es que voy a aplicar esta identidad del triple producto vectorial que me dice que si usted tiene un, dos, tres vectores en producto cruz, entonces esos tres vectores en producto cruz se pueden simplificar como el nabla de la divergencia del vector, sí o que menos nabla.nabla, que se me convierte en el laplaciano del vector. Entonces esta partecita de acá yo la voy a escribir así como me muestra eso. En vez de tener un f cualquiera, un vector f cualquiera,
nosotros tenemos un campo eléctrico. Entonces, en donde esté la F, yo simplemente voy a intercambiar esa vaina por mi campo eléctrico. Entonces me aparece nabla de la divergencia del campo eléctrico menos nabla.nabla, que es el laplaciano actuando sobre el campo eléctrico. ¿Listo? Y ahí voy a empezar a aplicar las ecuaciones de Maxwell. Yo sé que la divergencia del eléctrico, como en el vacío no hay ni cargas ni corrientes, se me va para cero. Entonces este ladito izquierdo de la ecuación queda simplificado de una forma súper sencilla con esa identidad que hay ahí. ¿Listo? Entonces me va a quedar este pedacito. Y de este lado del igual voy a empezar a hacer también transformaciones. Como este menos es una constante, lo voy a sacar para acá, para adelantito. ¿Listo? Y como este operador nabla con flecha es un operador vectorial, él solo actúa o solo se relaciona como con los iguales de él, ¿cierto? Con vectores. Y aquí la única cantidad que es vectorial es el campo magnético, ¿cierto? Entonces es como si este operador de acá, la derivada temporal, también funcionara como una constante, se le llama un operador lineal, entonces a él también lo puedo sacar aquí adelantito, ¿cierto? Adelantito del operador rotacional. Entonces los voy a sacar. Voy a sacar primero al menos y luego voy a dejar a la derivada temporal afuerita. Entonces aquí adentrito me va a quedar este señorito, el señorito Naula, ¿cierto? Pero con la cruz, entonces me va a quedar el rotacional actuando sobre el campo magnético. Entonces aquí en el rotacional del campo magnético voy a colocar la última ecuacioncita que me dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada del eléctrico con respecto al tiempo. Entonces aquí otra vez voy a volver a hacer lo mismo, ¿sí o no? Que es lo mismo, mu0 y E0 son constantes, entonces cuando usted los coloque aquí afuera precedidos por la derivada temporal, entonces esta cosita puede salir aquí afuera, ¿listo? Entonces este menos y este menos se me van a simplificar, al final la ecuación me queda positiva, entonces la ecuación me queda como el laplaciano del campo eléctrico igual a sacamos la constante, mu0 es 0, me queda este DDT que hay aquí afuera, pero adentro me queda otra vez otro DDT actuando sobre el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces ahí hay un operador por otro operador, este operador por este otro operador que me da un operador de orden superior. Y la ecuacioncita por fin se nos transforma en esta sabrosura. El laplaciano del campo eléctrico es igual a mu0 es 0 por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo dos veces. Esta ecuación ya la hemos visto un montón de veces, pero no de esa forma, ¿sí o qué? Usted puede visualizar esta ecuación así. ¿Qué tal si uno ve esta ecuación de segunda derivada del desplazamiento a lo largo del tiempo igual a tensión sobre densidad lineal de masa, pero no la ve en una sola dimensión X, porque miren que esto es en la dimensión X solamente cuando la onda solamente viajaba a lo largo del X como dirección favorita de propagación, sino que lo ve sobre X, sobre Y y sobre Z, entonces que lo ve así como un laplaciano. Este laplaciano incluye todo, acuérdese, nosotros lo definimos la clase pasada como la segunda derivada a lo largo de X, la segunda derivada a lo largo de Y y la segunda derivada a lo largo de Z. Entonces esta ecuación que hay acá usted la puede reescribir así. Vamos a despejarnos solito el tiempo. Segunda derivada del campo eléctrico en el tiempo dos vecesitas igual a 1 sobre mu0 epsilon sub 0 por el laplaciano del campo eléctrico, ¿cierto? Si usted observa ahí, esa ecuación sota es exactamente la misma que hay al otro lado, porque usted la puede comparar término a término, ¿cierto? Este término con el laplaciano es igual a este término con el laplaciano, y este término que es la derivada temporal es igual a este término con la derivada temporal. Entonces, ¿usted qué hacía en este sistema? Decía que esto era una onda y que esa onda se podía describir a través de una función de desplazamiento, que esa función de desplazamiento dependía de la
posición y del tiempo, ¿cierto? Y que esa posición y el tiempo estaban acopladas a través de una suma o una resta dependiendo de la dirección de propagación. Y lo más importante era que esta era la rapidez de propagación con la cual esa onda se propagaba en ese medio, en la cuerda. Entonces usted puede hacer lo mismo con este sistema. ¿Qué es este término que hay acá en morado? Que si lo pongo en morado, fofo, no se ve. Este término que hay acá representa la rapidez de propagación, ¿sí o qué? Entonces esa es la rapidez de esta onda de campo eléctrico y esta onda de campo eléctrico está propagándose en el vacío. Entonces, si encuentro la ecuación de onda, ¿cuál es la primera observación de esa ecuación de onda? Que el campo eléctrico es una onda. Y al ser una onda, más bien uno dice que el campo eléctrico presenta un movimiento ondulatorio. Y que ese movimiento ondulatorio usted lo visualizaba así, que usted aquí en este eje tiene un campo eléctrico y que ese campo eléctrico puede viajar así oscilatoriamente con una forma armónica tipo seno o tipo coseno. Entonces, como ese campo cumple la ecuación de onda, es una onda, presenta un movimiento ondulatorio. Y ese movimiento ondulatorio se propaga en el vacío con una rapidez, ¿sí o qué? ¿Qué le pasa a esa rapidez de propagación? Se calcularía como la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0, epsilon sub 0, ¿cierto? Y estas dos constantes son eso, constantes. Entonces, usted se puede ir para la wiki, para el internet, para donde sea, a buscar estas dos constantes en el Sistema Internacional de Unidades, meterla a su calculadora, hacer el cálculo y determinar este valor numérico. Pues porque como son constantes, esto va a ser un número, este número siempre va a ser constante. Entonces eso quiere decir que este campo como onda en este medio, en el vacío, siempre se propaga con esta velocidad y que esta velocidad no cambia, entonces no depende de las características del medio, siempre va a ser una constante. Cuando uno calcula esta constante, ese valor da como 2.99999, es un valor muy cercano a 3, entonces se coloca justo en 3, es súper alto, por 10 a la 8 metros por segundo. Y esta velocidad en el electromagnetismo es muy importantísima, es conocida como la velocidad de la luz. Esta C se le llama la velocidad de la luz. Entonces, el campo eléctrico en el vacío se propaga a la velocidad de la luz. Vamos a hacer una comparación. Supongamos que por una temperatura muy bajita, el sonido se propaga, usted sabe que se propaga generalmente a 340 metros por segundo. Listo, yo lo voy a colocar como si estuviera en 300. Estos serían 300 metros por segundo. Pero ese 300 yo lo puedo escribir como 3 por 10 a la 2 metros por segundo. Para que usted vea pues más o menos como la comparación en estas variables. La velocidad de la luz tiene 6 órdenes de magnitud en diferencia con respecto al sonido. Por eso es que siempre viaja más rápido la luz que el sonido. Entonces esta señorita es como lo que hemos encontrado que reportado que viaja más rápido que cualquier otra onda como tal. Aquí va a colocar BS, que es lo que estamos llamando velocidad del sonido. ¿Listo? Entonces este fue como uno de los grandes descubrimientos del señor Maxwell, mostrar que el campo eléctrico ondula, pero este señorito no fue súper famoso únicamente por esto, sino porque determinó esto para los dos campos, ¿sí o qué? Entonces, si en vez de haber cogido nosotros la ecuación de la ley de Faraday, hubiéramos determinado acá esta expresión usando acá un campo magnético, entonces era como coger toda esta y como coger todo este identidad, en vez de poner F, colocar una B, entonces me hubiera quedado en todas las partes de esa demostracioncito en rojo que hay ahí, en toda esa parte izquierda me hubiera quedado también el laplaciano, pero no del campo eléctrico, sino que me hubiera quedado del campo magnético, ¿cierto? Si yo hubiera cogido el rotacional del magnético y al magnético le hubiera aplicado el rotacional del rotacional, ¿listo? Porque acuérdense que no existen los monopolos magnéticos,
magnéticos, entonces otra vez la divergencia del magnético se hace de cero, entonces todo este término también se hubiera hecho cero, solo me hubiera quedado este término, entonces en este lado de la igualdad, el único reemplazo es intercambiar una E por una B, ¿listo? Y en el otro lado me hubiera quedado esa constante que aparece ahí, mu 0 epsilon sub 0, esta constante que hay acá, que de una vez la voy a sacar pues ahí como de ese ladito de la igualdad. Entonces esto me hubiera quedado igual a mu 0 epsilon sub 0, ¿cierto? Y ahí me quedaba la derivada temporal del magnético, ¿listo? Pero acuérdense que como a esta ecuación le aplicamos el rotacional, entonces acá me queda el rotacional. Vuelve y juega que este operador es lineal, entonces yo lo puedo colocar en realidad donde se me dé la gana, lo puedo colocar delante, lo puedo colocar atrás, lo puedo colocar en donde quiera, y si lo coloco aquí adelante, entonces acá me queda el rotacional de el, aquí me equivoqué, acá no es magnético, pues porque si es rotacional del magnético, aquí quedaba el derivada del eléctrico, ¿cierto? ¿O en dónde me equivoqué? Sí, acá, miren, acá quedaba, era derivada del eléctrico, ¿listo? Entonces, saco la derivada temporal afuerita como constante, adentro me queda el rotacional del eléctrico, pero el rotacional del eléctrico es menos la derivada temporal del magnético. Otra vez este menos, acá adelante había quedado este menos, ¿listo? Entonces este menos y este menos de acá se cancelan, se vuelve positivo, por eso esto acá adelante aparece positivo y se juntan los dos operadores, y que este DDT se junta con este DDT, entonces me queda una segunda derivada temporal, dos vecesitas, pero sobre el campo magnético. Listo. Entonces legalmente me aparece la misma ecuación. Aquí esta ecuación doble derivada en el tiempo es exactamente esta misma ecuación doble derivada en el tiempo. Aquí me aparece el laplaciano, aquí me aparece el laplaciano. La diferencia son los campos. Digo que en este campo de acá salía el eléctrico y acá salía el eléctrico, acá sale el magnético y acá sale el magnético. Digo que, o sea que esta ecuación de acá, si yo cojo 1 sobre mu sub 0 y lo mando para este ladito de acá a dividir, entonces esta ecuación obviamente también es la ecuación de onda tridimensional para el campo magnético. Entonces la gran conclusión de todo esto a través de las ecuaciones de Maxwell es que no solo el campo eléctrico presenta un comportamiento ondulatorio, el campo magnético también lo hace. Los dos campos presentan un comportamiento ondulatorio. Entonces que acá puede quedarme un campo eléctrico a lo largo del espacio o a lo largo del tiempo, es una evolución espacio-temporal, o puede ser también el campo magnético el que esté presentando esa oscilación, ¿cierto? Y como en la ecuación de onda, la V que sale ahí es exactamente la misma, entonces la gran conclusión es que ambos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético en el vacío, viajan a la misma rapidez. Entonces uno suele decir que la luz es una onda que está compuesta de oscilaciones de campo eléctrico y de campo magnético. Entonces, por eso es que uno dice que la luz es una onda electromagnética, porque está compuesta simultáneamente de oscilaciones de campo eléctrico y oscilaciones de campo magnético. Siempre esa velocidad va a representar para nosotros una constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que las ecuaciones que usted antes tenía, como que B era lambda por F, B era lambda por F, simplemente van a intercambiarse por una C, y que ahora esta C va a ser la velocidad que va siempre a permanecer constante. Entonces, como esta velocidad de acá va a ser constante, este lambda y este f tienen que cambiar para poder mantener esa rapidez de propagación en el vacío constante. Entonces, por ejemplo, si yo me despejo, no sé, la frecuencia va a ser la velocidad de la luz dividida con la longitud de onda. Entonces, la forma en la cual la frecuencia y la longitud de onda cambian es de forma inversa, ¿sí o qué? Si yo pongo aquí en el denominador un lambda muy pequeño, la frecuencia va a ser muy grande, muy grande. Si lambda es pequeño, la frecuencia va a ser súper alta.
Y si lambda es muy grande, entonces la frecuencia va a ser muy pequeña. Entonces, como lambda y f cambian en función de esos cambios de la frecuencia y de la longitud de onda, se establece lo que se conoce como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético está definido en función de estos cambios de la frecuencia y de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir una lambda pequeña? Una lambda pequeña quiere decir que en la evolución oscilatoria usted tiene cresticas muy pequeñas, muy pegadas, muy pegadas, muy pegadas. Y una lambda muy grande quiere decir que usted tiene ondas que están súper espaciadas entre cresta y cresta, entonces que esta longitud de onda es muy grande, listo. Así que el espectro se suele clasificar en función de ondas de longitud de ondas cortas o ondas en función de ondas de longitud de onda largas o grandes, ¿cierto? O también se suele clasificar en función de la frecuencia. Si la longitud de onda es corta, la frecuencia es alta. Y si las longitudes de onda son largas, entonces la frecuencia es baja. Entonces uno suele hablar del espectro electromagnético en función de frecuencias altas, frecuencias bajas y lo que hay en la mitad, ¿sí o qué? Entonces a eso se le conoce como el espectro electromagnético, y en el espectro electromagnético es donde entra en juego el pedacito de lo que nosotros vemos que es conocido como el espectro visible. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en este videíto se muestran como las contribuciones de todo este espectro electromagnético. Miren que en esta esquina están las crestas súper separadas. Entonces, estas son las de longitud de onda largas y estas son las de longitud de onda cortas. Y en la mitad existe un ranguito súper chiquitico que es conocido como el visible. Lo que hay en los extremos no es del visible y es o muy energético o muy poco energético, ¿cierto? El visible es el rango normalito de los colores que nosotros vemos. Entonces acá, por ejemplo, lo están presentando en función de los terahertz, ¿sí o qué? De esas, de hertz, ¿sí o qué? Son los colores. Uno puede también pillarse esta vaina aquí más bonito en la simulacioncita de PET que les he mostrado para los rangos de los colores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en los experimentos de física, si usted deschulea todos los que hay acá de movimiento, de sonido, de trabajo, de calor, no sé qué, y solo deja el de luz y radiación, le va a salir este, que es un experimentico todopoderoso en el cual usted puede visualizar, si no conoce el rango de los colores, en longitud de onda, porque esta paleta me lo permite visualizar en longitud de onda. Acuérdense que se puede visualizar en función de la longitud de onda o en función de la frecuencia. Entonces vean esto tan bacano. Me dice, si usted coge esto y lo corre hasta el extremo, de 700 nanómetros sale una onda electromagnética roja, toda chula. Y si usted corre esa vaina hasta el extremo de los 380 nanómetros, su onda ya sería moradita, ¿cierto? Entonces, si usted está muy despachado, usted podría también calcularle a estas ondas electromagnéticas las frecuencias. ¿Cómo sería la frecuencia? La frecuencia sería C es igual a lambda por F, ¿sí o qué? Entonces, la frecuencia sería C sobre lambda. Vamos a hacerlo como para el lambda del morado, ¿sí o qué? Ay, no tengo la calculadora. Entonces, el lambda del morado sería, sí, ya lo tengo, 380 nanómetros, ¿sí o qué? Acuérdense que este nanómetro trae por debajo un 10 a la menos 9. Entonces, usted tiene que colocar en su calculadora la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, dividirlo con lambda, que es 380 por 10 a la menos 9, ¿sí o no? Y eso le va a dar una frecuencia. Dice que la frecuencia en este extremo del morado tiene un orden de magnitud de aproximadamente 7 voy a ponerlo con 3, 8, 9, 5, y esto tiene un 10 a la 14 Hz. Una cosa gigante, ¿cierto? Pero no es tan gigante como este extremo del rojo, ¿cierto? O vamos a ver qué tal, ¿cierto? Entonces en el rojo me van a creer que la longitud de onda es de 700, entonces que en vez de colocar 380, usted tiene que colocar 700 nanómetros. Y si pone, no, esto debe estar mal, 3 por 10 a la 8 dividido 700 nanómetros a la menos 9.
Si usted lo hace con el rojo la frecuencia acá le da de 4.286 también por 10 a la 14 Hz. Entonces, ahorita habíamos dicho lo de ay caramba, lo de las energías. La frecuencia y la energía son directamente proporcionales, entonces este valor y este valor se pueden comparar. 4 es más chiquito que 7, casi 8, sí, o que 4 es más pequeño que 8. Entonces, esto corresponde a una baja frecuencia o baja energía y a esto corresponde a una alta energía. O sea que todo lo que está cerca al violeta es alto en energía y todo lo que esté al rojo es bajo en energía. Entonces, por eso es que como es bajo en energía, entonces está por debajo de la energía. A todo lo que está por debajo del rojo se le suele llamar infrarrojo. Y a todo lo que está acá es muy alto energético, entonces está por encima del violeta, se le suele llamar ultravioleta. Entonces, este rango que hay acá del espectro electromagnético va a estar clasificado en función del rojo y en función del violeta, lo que hay por encima del violeta y lo que hay por debajo del rojo, el infrarrojo. Todo eso me forma la luz blanca que contiene pues como todos los colorcitos en longitudes de onda alrededor de 380 nanómetros, sí o qué, y 700 nanómetros, que es lo que vimos ahorita pues como de la composición de los colores. Y lo que hay por fuera está clasificado en el espectro que es no visible, que corresponde a lo de altas y bajas frecuencias. ¿Listo? Entonces vamos a conocer como el espectro electromagnético de los de baja frecuencia, que son bajos en energía, ¿sí o qué? Entonces ahí van a estar todas las ondas que tienen que ver con las telecomunicaciones, como las de radio, las de televisión, las de los celulares, ¿sí o qué? Ahí están las de radares, también están las de las microondas, ¿cierto? Y ya como estamos por debajo del rojo, están los infrarrojos, que sirve como para la visión esta que se ve así en colorcito, o son como con las ondas electromagnéticas que funcionan los controles de televisión. Luego nos vamos para lo que está por encima del violeta, ¿se acuerdan? Lo que es alto en frecuencia, o sea, el alto en energía. Entonces aquí las primeras son pues obviamente las ultravioleta y de ahí para arriba siguen las sabrosas, los rayos X, sí o qué, que son como por ejemplo usados para las radiografías. Todos han visto que nos ponen un chalequito de plomo ahí como para medio protegernos. Los gamma, que son usados para la estabilización de este material. Y de aquí para arriba, todas estas ondas que tienen altas energías son usadas, están los rayos cósmicos, son usadas como para las energías nucleares, porque son pues como altos en energía. Todo esto es lo que forma variaciones de longitud de onda y variaciones de frecuencia y es lo que define a el espectro electromagnético. ¿Listo? ¿Qué importa que a veces nosotros nos concentremos más en el espectro que está entre los 380 nanómetros y los 700 nanómetros? A veces nuestros ejemplos van a estar como más enfocados en el visible, pero no quiere decir pues que no existan más ondas electromagnéticas. Sí, van a haber unas ondas en donde las landas van a ser así muy chiquitas y van a haber otras ondas electromagnéticas en donde las landas van a ser muy grandes. Hay landas inclusive del orden de metros, kilómetros, como en las ondas de radar, por ejemplo, ¿cierto? Que se tienen que abarcar kilómetros en distancias para que nos puedan llegar las señales de estas ondas como tal. ¿Listo? Entonces existen muchas ondas, dependiendo del lambda o dependiendo de la frecuencia. Entonces estábamos en la vuelta así de las ecuaciones de las cosas que cambiaban. Entonces decíamos, intercambio V por C, entonces ahora voy a tener que C es igual a lambda por F. Mi frecuencia sigue siendo el inverso del periodo, mi frecuencia angular sigue siendo 2pi por F, ¿cierto? Todas las ecuaciones que teníamos para las periodicidades espaciales y temporales se mantienen, haciendo los respectivos cambios de la velocidad de la luz. Sí, o que otro cambio súper importante es que antes decíamos que omega era K por B. Ahora ese B simplemente lo tengo que intercambiar por C. Entonces acá voy a encontrar también que omega y K cambian para mantener la velocidad de la luz constante, ¿cierto?
lambda sigue siendo 2pi sobre k, o sea, van a haber un montón de cosas que se siguen conservando, pero que simplemente estoy intercambiando ese valor de la velocidad como tal. Ah, listo, entonces ustedes ya tienen las ecuaciones de Maxwell, ya tiene que el campo eléctrico y el campo magnético oscila y se propaga en el vacío con una velocidad que permanece constante. Entonces, ¿ahora qué le hace falta? Le hace falta la construcción de los campos. Usted va a tener campos que van a depender de la posición y del tiempo. Estos campos van a tener una máxima amplitud de la oscilación. Esa máxima amplitud de la oscilación va a ser esto. Esto es el menos E sub cerito y esto es el E sub cerito, ¿cierto? El campo oscila para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O si es un magnético, B sub cerito y menos B sub cerito, ¿cierto? Entonces usted va a tener que ahora enfocarse en la construcción de las soluciones a la ecuación de onda de campo eléctrico y de campo magnético en función de estas representaciones armónicas que bien sean, puede expresarse en función del seno o en función del coseno, dependiendo de las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces aquí adentro me va a salir una dependencia que como ahora esta vaina es vectorial, me va a quedar en función de k punto r. Puede que sea positiva o negativa la dirección de propagación, entonces ahora esto me va a quedar K punto R más o menos omega T. Listo, esas van a ser las formas funcionales de los campos electromagnéticos en dependencia de la posición y el tiempo. Listo. Entonces, en la descripción de estas ondas electromagnéticas se encuentra que la forma en la cual estos campos oscilan siempre es toda especial, ¿cierto? Siempre se cumple que la dirección de propagación, ay caramba, siempre se establece que la dirección de propagación de la onda, que está representada en función del vector de onda K en la descripción del campo eléctrico y el campo magnético, siempre se cumple que K, que es la dirección de avance o de propagación de la onda, siempre se cumple que esta dirección de propagación de la onda es perpendicular tanto al campo magnético como al campo eléctrico. Y al mismo tiempo se cumple que los dos campos entre ellos dos son perpendiculares. Listo, entonces la forma en la cual estos campos se relacionan con la dirección de propagación es a través de una perpendicularidad. Entonces en el electromagnetismo se mantiene siempre una perpendicularidad entre estos tres vectores, el de campo eléctrico, el de campo magnético y la dirección de propagación de la onda. Entonces eso lleva a una forma muy bonita de construir la relación entre esos tres vectores. Esto es como un ejemplo de lo que estoy diciendo. Siempre en la construcción armónica del campo eléctrico y del campo magnético se cumple que entre esos dos vectores, el azulito y el rojo, ellos siempre van a ser perpendiculares. ¿Listo? Y aquí se muestra la forma armónica senoidal o cosenoidal de la evolución del campo eléctrico y del campo magnético. En el dibujito se alcanza pues como a ver cómo la ondita, bien sea de campo eléctrico o de campo magnético, se viene así sobre este eje, ¿sí o qué? Y ese eje es el eje X. Entonces eso quiere decir que la onda avanza o se propaga a través del eje X. Entonces yo voy a colocar acá que, si se deja pues, no sé por qué en los GIFs no me está dejando rayar, que K está sobre el eje X, ¿cierto? Para que miren pues cómo se mantiene siempre la perpendicularidad. El eléctrico oscila, que es el azulito. El eléctrico oscila para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y ese para arriba, para abajo, para arriba, para abajo están marcados a lo largo del eje Y. Y el magnético, acá es donde como que presenta el problemita, como que ahí estoy tocando la partecita de la simulación. Uy, no me importa. Bueno, una vez más. Y el magnético está como saliendo, entrando, ¿cierto? Y ese saliendo, entrando en ese dibujito está a lo largo del eje Z. Entonces, mire que si usted compara K, B y E, esos tres ejes, obviamente siempre son perpendiculares, todos tres y todos con todos.
Entonces, la forma en la cual deben establecerse las relaciones de los campos deben ser a través de relaciones vectoriales que mantengan esa perpendicularidad. Por eso es que los campos se definen a través del producto cruz, porque en el producto cruz se forman vectores perpendiculares. Listo, entonces la forma en la cual vamos a definir nuestro campo magnético va a ser a través de un producto cruz de los otros dos vectores, ¿cierto? Entonces los otros dos vectores son la dirección de propagación y el campo eléctrico. Si yo defino el campo magnético a través de este producto cruz, este vector es perpendicular a este y este vector es perpendicular a este, ¿cierto? Y al mismo tiempo, estos dos vectores, entre ellos dos, van a ser perpendiculares. Como las unidades son diferentes, entonces acá en la igualdad sale una constante que media esas unidades. Esa constante es la frecuencia angular. Entonces, esta es la relación que mantiene la perpendicularidad del campo magnético con la dirección de propagación y que mantiene la perpendicularidad de los dos campos. ¿Listo? Y si yo veo la definición del eléctrico, entonces otra vez también se debe mantener, que es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, el eléctrico es perpendicular al primer vector, la dirección de propagación, y es perpendicular al otro campo, ¿cierto? Entonces el eléctrico es perpendicular al campo magnético. Y la constante que define acá la igualdad, la proporcionalidad, es la velocidad de la luz y la frecuencia angular. Yo puedo sacar de acá como que la velocidad de la luz es 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 epsilon sub 0. Y si quito la raíz cuadrada, puedo escribir que c cuadrado es 1 sobre mu 0 epsilon sub 0. Entonces, esta ecuación es presentada de diferentes formas dependiendo pues como de la constante que se quiera establecer. Si usted quiere colocar mu 0, si quiere colocar epsilon sub 0, hay diferentes formas en presentarla, ¿cierto? Inclusive, a veces le quitan este signo negativo de acá, intercambiando el producto cruz de K y B por B y K, ¿cierto? Porque usted sabe pues como que el producto cruz se puede voltear la dirección intercambiándolo con un signo negativo, ¿listo? Entonces hay diferentes formas de presentar estas dos ecuaciones y yo voy a usar las que el profe Alzate usa, pues, ay caramba, la que el profe usa en su libro, en el libro guía que nosotros usamos. Entonces esas dos son las formas en las que nos vamos a calcular los campos electromagnéticos. Listo. Esto es súper poderoso porque nosotros conocíamos en las ondas mecánicas dos tipos de onda. Era muy sencillo porque solo teníamos una dirección de propagación y en esa dirección de propagación colocábamos al vector de onda acá, ¿cierto? Cogíamos un punto del medio bailando alrededor de la posición de equilibrio, entonces decíamos que si ese punto del medio va, viene, haciendo este campo de desplazamiento así, decíamos que si sí era paralelo a la dirección de propagación, entonces eso definía una onda longitudinal. Pero a veces podía pasar que si esta era la dirección de propagación de la onda, el K, el baile del punto del medio también podía darse, por Dios, también podía darse, ay, ¿esto? De forma tal que ese punto del medio bailara para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, ok, se me costó muchachos el OneNote. Chan, chan, chan. Ahí el problema es que, espera, que como se tosta, no sabemos si muestra todo lo que llevamos o se borró todo el berraco tablero. Cerrar el programa. Chan, chan, chan. ¿No? Entonces, el otro tipo, más bien el otro tipo de onda que podíamos tener mientras esta vaina va abriendo, era una onda que se propagara en una dirección, sí o qué, y que el movimiento, uy, qué bien, y que el movimiento del punto del medio fuera perpendicular a esa dirección de propagación. No se me borró nada, muchachos.
Entonces estaba haciendo era este otro dibujito, una dirección de propagación, un punto del medio en la posición de equilibrio y que la partícula bailara para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y que este campo de desplazamiento fuera perpendicular a la dirección de propagación, ¿cierto? Solo que aquí el campo se describe a través de sí y la dirección de propagación, ahí entonces no la colocábamos como K, pues porque sabíamos que K estaba a lo largo de X. Pero acá si la onda es longitudinal, uno dice que sí es paralelo a la dirección de propagación, ¿cierto? Y en esta uno dice que si sí es perpendicular a la dirección de propagación, la onda es transversal. Y miren lo que nosotros estamos encontrando que los campos son perpendiculares a la dirección de propagación, ¿cierto? Entonces eso me está mostrando que en la descripción de las ondas que estamos trabajando, la onda que siempre vamos a analizar va a ser una onda de carácter transversal. ¿Listo? La onda tiene un carácter transversal, pero el campo se mueve, ¿sí o qué? El campo tiene un movimiento oscilatorio, ¿sí o no? Entonces ese campo, vean que a veces está moviéndose para arriba, para arriba, para abajo, ¿cierto? Ese campo tiene un movimiento que está como especificando una geometría también. Entonces puede pasar que mi campo sea una superposición de varios senos y varios cosenos y que cuando yo haga la suma vectorial, así como se muestra acá en este dibujito de acá, usted tiene un vector que es la suma de este más este, ¿cierto? Entonces eso me está mostrando que el campo eléctrico tiene un carácter vectorial, ¿cierto? Y que ese carácter vectorial del campo eléctrico me están marcando como este vector para allá o este vector para acá. Entonces que el campo es transversal pero me muestra como una geometría. ¿Listo? Entonces esa geometría puede ser una geometría lineal, como se muestra acá en la diagonal del vector eh, azulito, así que se mueve con azul fosforescente, no sé cómo es que se llama este color, no sé si es el cian, no. Se mueve para allá, para acá, para allá, para acá, sobre esta diagonal, mostrando como una trayectoria lineal. Entonces, el campo es transversal, solo que la trayectoria que el campo muestra es lineal. Ya esto no tiene nada que ver con polarización, con ondas longitudinales. Las ondas electromagnéticas siempre son transversales pero los campos eléctricos, como están descritos por funciones armónicas, y esas funciones armónicas ahora van a tener una descomposición vectorial, esa descomposición vectorial me puede marcar trayectorias que van a ser líneas rectas, a las que voy a llamar trayectorias lineales, o me puede mostrar trayectorias circulares a las que le vamos a dar esa forma circular. Puede que sea circular o puede que esa forma sea elíptica. Entonces, las ondas electromagnéticas solo pueden ser transversales y esas ondas transversales pueden marcar trayectorias lineales, circulares o elípticas. Entonces a estas trayectorias les vamos a asociar una propiedad a la que vamos a llamar la polarización. ¿Listo? Estoy introduciendo este pedacito acá para que no vayan nunca jamás a confundir lo de la trayectoria lineal que marca el campo eléctrico, esa trayectoria lineal que marcaba ya el campo eléctrico. En ese ejemplito que les mostré, nada tiene que ver con ondas longitudinales, ¿listo? Entonces, súper importante, las ondas electromagnéticas solamente son de carácter transversal, no se permiten ondas longitudinales. Entonces, como no se permiten ondas longitudinales, la idea es a través de estos dos campos, 1 y 2, construir esa perpendicularidad. Y la forma de construir esa perpendicularidad es a través de determinantes. ¿Listo? Esto de acá me da un carácter vectorial. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcularme un campo eléctrico, yo debo conocer de ese campo eléctrico cómo está expresado el K. Entonces, en el ejemplo de la clase pasada, teníamos un punto por acá que tenía unas coordenadas en el eje X y en el eje Y. Entonces decíamos que esto tenía un K a lo largo de X y tenía un K a lo largo de Y. Si yo quisiera escribir la forma vectorial del K, entonces el K tendría una componente en X, una componente en Y
Y como no tiene en Z, entonces en Z tendría 0. ¿Listo? Entonces a nuestro vector K nosotros lo vamos a colocar así, como de forma vectorial, con componentes en X, con componentes en Y y con componentes en Z. Y a los campos también vamos a tener un campo en X, un campo en Y y un campo en Z. Esto puede pasar para el eléctrico o puede pasar para el magnético. Entonces acá me va a quedar eléctrico en X, eléctrico en Y y eléctrico en Z. De forma tal que si usted quiere, por ejemplo, calcularle al campo magnético el determinante, entonces usted tiene que montar acá en su matriz de cofactores a lo largo de IJK, usted tiene que montar SKX, SKY y SKZ, porque eso dice este determinante que monte de primero lo que tiene K y luego tiene que montar lo que tiene el eléctrico. Entonces eléctrico en X, eléctrico en Y y eléctrico en Z. Se monta así en determinante en posiciones respetando las posiciones X, Y y Z. ¿Listo? Entonces luego ya usted puede solucionar este determinante por el método de cofactores o por el método de Sarros. ¿Listo? El método de Sarros es ese que usted coge estas columnitas y las empieza aquí a duplicar. Entonces acá coloca otra vez lo de I, luego vuelve y coloca acá todo lo de J y luego empieza a hacer un producto de este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, y luego le resta la subida. Entonces en la subida es este por este, menos este por este por este, menos este por este, y eso le va a dar un resultado vectorial. Listo. A ese método de las flechas rojas que suman y de las flechas azules que restan se le conoce como el método de Sarros. Listo. Y hay otro método que es el que yo suelo utilizar para la construcción de los determinantes, que es el de cofactores, que es tapando esta fila y empezando a colocar la posición I, este es positivo, este es negativo y este es positivo, la posición J y la posición K, y luego tapando completamente la I. Entonces usted tapa tanto la fila como la columna y hace un determinante 2 por 2. Entonces aquí hace el determinante 2 por 2 cuando tape fila y columna I. ¿Listo? Luego usted destapa la fila, la columna, perdón, I y tapa la columna J. Entonces en J también haya un determinante 2 por 2. Luego destapa la J y tapa completamente la K y otra vez le quedan 4 elementos para hacer un determinante 2 por 2. Listo. Entonces la construcción de ese ¿cómo se llama? Determinante me da un resultado vectorial. Al final usted va a encontrar un B a lo largo de X, un B a lo largo de Y y un B a lo largo de Z. ¿Listo? Y ese B va a tener ahí ya tanto su parte vectorial como su parte escalar. Pero también hay otra forma de calcular la parte escalar, lo que uno suele llamar la magnitud. Hay dos formas de calcular la magnitud a un vector. La primera es coger este resultado y sacarle doble raya al vector cogiendo la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, ¿cierto? Esta es como una de las formas más sencillas en las que uno puede calcular ese, ¿cómo se llama? Esa magnitud de ese vector, ¿cierto? Porque esto es la magnitud, que simplemente la vamos a llamar B sola, sin nada de rayas, es B sola, magnitud, es un escalar. Pero hay otra forma de calcular esa magnitud. Y esa otra forma tiene que ver con la definición 1. Voy a coger la definición 1 y a 1 le voy a sacar por todos lados doble raya. Doble raya es magnitud. ¿Listo? Entonces sería magnitud de B es igual a la magnitud de esto, pero la magnitud de esto, como eso es una constante, pues la magnitud de las constantes son las mismas constantes. Entonces me va a quedar que la magnitud del magnético es igual a 1 sobre omega por la magnitud de lo que sigue, que es K cruz el eléctrico. Y hay que sacarle la magnitud
a este producto cruz. No sé si se acuerdan de eso, pero cuando uno le saca la magnitud al producto cruz es la magnitud del primero, que es K, la magnitud del segundo, que es E, por el seno. Cuando es con producto cruz es con seno y cuando es con producto punto es con coseno. Entonces es el seno del ángulo entre estos dos vectores, K y E, pero como K y E son perpendiculares porque las ondas son transversales, forman un ángulo de 90, el seno de 90 me da 1, entonces me queda que la magnitud del magnético es K por 1K sobre omega por el eléctrico, ¿cierto? Y ahorita habíamos dicho que omega era K por C, entonces uno puede de acá simplificar la relación entre K omega como 1 sobre C y determinar que el magnético es el eléctrico sobre la velocidad de la luz o que el eléctrico en magnitud es C veces el magnético. Esta ecuación solo es válida en magnitud, entonces usted puede calcular la magnitud bien sea con esta forma de estrellita o con esta otra forma de doble estrellita. Y se supone que nos tiene que dar lo mismo, listo. Entonces, el determinante es muy poderoso porque no solo da la parte vectorial, sino que también da la parte de escalar, o sea, la magnitud del vector. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es en la construcción de estos campos transversales, tratar de construir uno de ellos dos, ¿sí o qué? Porque me deben dar uno o información de uno para calcular el otro, ¿cierto? Si yo conozco el eléctrico, puedo determinar el magnético. O si yo conozco el magnético y hago este producto cruz, entonces puedo determinar el eléctrico. Entonces esa es la idea del siguiente ejercicio. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es este. Entonces me dice, es una onda armónica que tiene una longitud de onda de 380 nanómetros. Entonces, si conozco la longitud de onda, recuerden, inmediatamente K es conocido. Y uno quiere calcularse K, pues porque uno quiere escribir la dependencia K.R más o menos omega T, ¿cierto? Es lo que queremos siempre con las ondas. Conocerlas o describirlas completamente a través de una función que depende de la posición y una función que depende del tiempo. ¿Listo? Entonces yo quiero calcularme esa dependencia. Entonces dice, va a ser una onda electromagnética armónica de 380 nanómetros que tiene una amplitud inicial de campo de 6 nanoteslas. Este nano, acuérdese que son 10 a la menos 9. Entonces hay un campo que vale 6 por 10 a la menos 9 teslas. Voy a escribir tesla por si a alguien se le olvida que está la unidad de campo magnético. Entonces eso quiere decir que eso es la amplitud inicial de la oscilación de un campo magnético. ¿Listo? Esa es la amplitud inicial. Ahí me lo dicen en palabritas. Amplitud inicial de campo. Y dice que la onda que voy a describir se propaga paralela al eje negativo X. Entonces es como si usted tuviera un dibujito, así como el que yo les mostraba ahorita, sencillito, de una onda que se propagaba. Y esa onda se está propagando sobre el eje X, solo se propaga sobre un eje, listo, pero ese X es negativo, entonces imagínense cómo que en este dibujito la ondita no estuviera saliendo por de la niña, sí o qué, sino que se estuviera yendo para atrás de ella, sí o qué, como que el observador en esta pequeña simulación, ella es el observador, yo a los observadores los dibujo así como ojitos, como que la onda no le llega a este ojito, sino que la onda se iría para acá, para atrás, para este otro ojito. Listo, que el observador está como aquí atrás, acá atrás de eso. Entonces, la onda se propaga en la dirección negativa del eje X. Miren eso tan bacano. Como la dirección es negativa, yo ya sé cuál es el signo de acople entre la posición y el tiempo, ¿sí o qué? Entonces, como la dirección es negativa, yo ya sé que de acá tengo que quitar el signo negativo porque va en contra del sentido común. ¿Se acuerdan? Si es positivo es porque era la dirección negativa. Entonces aquí con el signo más, yo ya tengo
que la dirección es la dirección negativa y me hace falta colocar que es la negativa del eje. Entonces el K.R en el problema ya me están diciendo que es un ejemplo sencillito porque la onda solo avanza en el eje X. Entonces este K.R lo voy a convertir en un KX. Es como si yo hubiera tenido que hacer el producto punto de K.R. Y como mi onda solo avanza en X, entonces aquí hay un KX, no hay KY ni hay KZ. Entonces como la onda solo está en X, esto solamente tiene el X, no tiene el Y, no tiene el Z. Entonces si usted hace el producto punto, acuérdense que esto es componente a componente, solamente me queda este por este, porque 0 por 0 vuela 0 y 0 por 0 vuela. Entonces esto simplemente quedó KX por X. Pero como no tengo más Ks, no hay un K en Y ni hay un K en Z, no le voy a colocar KX porque no lo tengo que diferenciar. De hecho, ese K yo ya lo conozco, es un número y ese número, la magnitud del vector de onda simplemente sería 2pi sobre lambda. Esa sería la magnitud y la dirección es a lo largo del eje Y, ¿cierto? O X. Listo, esa partecita. Luego dice, ese campo que vas a describir está compuesto por dos componentes en cuadratura. Entonces viene lo nuevo. Acuérdense que los campos que nosotros estamos describiendo tienen carácter vectorial. Entonces lo que a mí me está diciendo es que este campo eléctrico, si usted lo pone así en un plano, este vectorcito va a tener esta componente en este plano y esta componente en este otro plano. Entonces, ¿en qué planos mi campo está? Y no es el eléctrico, ¿cierto? Porque la información que me estaban dando, me la estaban dando era para el magnético. Esta es la amplitud inicial, pero ese campo tiene una forma vectorial. Entonces, la forma vectorial del campo va a tener un campo que tiene, balón acá lo dicen, las componentes, las dos componentes que ese campo tiene están en Y y están en Z. O sea que eso quiere decir que ese campo vectorial que yo tengo es la suma de este B en Y de este B en Z. Entonces que vectorialmente usted va a tener un campo magnético que va a ser la suma de dos cositas, una componente sobre el eje Y y una componente sobre el eje Z. Entonces, ¿qué quiere el ejercicio? Que usted escriba la forma de ese campo magnético como una dependencia de la posición y del tiempo en la cual se vea completamente la forma que tiene tanto la componente en Y como la componente en Z, ¿cierto? Algo así como esto, como si este de acá fuera el ejercicio que nosotros estamos intentando describir, como que usted me dijera de este problemita, si la verdecita, la rojita, si la rojita pertenece a la componente en Y o a la componente en Z, y esa otra verdecita que hay ahí, si fuera la componente en Y o si fuera la componente en Z, como que de este dibujito, cuando usted acá le tome una fotografía a este problemita, entonces que usted dijera algo así como este, supongamos que este es el eje Y, ¿por qué no deja rayar? Es que no me deja rayar sobre esta huevonada ya, que este es el eje Y, este es el eje Y este es el eje Z. Entonces, como que usted dijera, si cuando la rojita está acá, si esta es la componente del campo eléctrico en y cuando la verdecita esté acá, si esta es la componente del campo eléctrico en Z, entonces ese campo que estamos tratando de formar sería este en forma vectorial. Legalmente, ese campo se mueve así a través de toda esta circunferencia, siempre se mueve, siempre se mueve, siempre se mueve, porque él tiene una dependencia temporal, ¿sí? O que en el tiempo él se está propagando, él se está moviendo, entonces por eso esa descripción es a lo largo de toda esa circunferencia que hay ahí, sino que en la descripción que uno hace es como si uno seleccionara de este dibujito un cuadrante
y un instante de tiempo para estudiar el vector, bien sea en esta posición, también lo podríamos estudiar en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición, en infinitas posiciones, en infinitos posiciones R para un tiempo T, ¿listo? Entonces lo que nosotros queremos hacer es empezar a construir esas formas de los campos. Entonces Profe, dice, dele. eh, qué pena. Es que no entendí muy bien la parte del caos. O sea, la onda se podría propagar en dos direcciones, pues en dos ejes. Sí, simultáneamente, sí O lo ves, sea, o sea, simultáneamente, porque mire, esa de ahí también se estaría propagando en el eje X, esa circular, no, en la dirección exacto, de... mira, esa es la dirección en la que la onda avanza. Entonces, una cosa es la dirección en la que la onda avanza. Esta, si esto raya, esta saliendo así, es la dirección en la cual la onda se viene, ¿cierto? La onda se propaga. Pero hay unos planos en los cuales los campos oscilan. Entonces, este plano que hay aquí así, no se ve rojito, este plano que hay aquí rojito, es el plano sobre el cual el campo rojito oscila, ¿cierto? Y hay otro plano que es este verdecito que hay acá, que es el eje sobre el cual el otro campo oscila, pero al mismo tiempo la onda se va propagando. ¿Sí lo ves? No. Sí, sí. Listo, solo que la onda hace parte de esos dos campos. Entonces, en realidad, son los campos los que se van propagando. Ah, ya entiendo. Listo, entonces Entonces, pero aquí eso no yo, lo dirían en el ejercicio, pues que se estaría propagando a lo largo de, pues, de dos ejes, no, eso no lo sí, entonces dirían, igual es que algo es. así como esto. Este es el eje menos X sobre el cual la onda completa se viene, ¿cierto? Entonces, sobre este eje, la onda de campo eléctrico y de campo magnético se está viniendo. Y yo a mi onda la puedo describir bien sea o a través de un campo magnético o a través de un campo eléctrico. Entonces en el dibujito solo voy a colocar uno de los dos campos. Ay, Karen Alga, sea el eléctrico o sea el magnético, uno de los dos, porque yo ya sé que con uno de ellos ya doy cuenta de la onda electromagnética. Entonces aquí en dos planos perpendiculares, el Y y el Z, mi onda electromagnética va a tener una oscilación, así como mostraba ya el dibujito, ¿sí o qué? Que tenía una oscilación alrededor de este eje, que es una de las componentes del campo, y otra oscilación alrededor de este eje, pero la onda se va viniendo así para afuera. ¿Sí me hago entender? En realidad todo el campo es una superposición de esas dos cositas. Entonces, en realidad lo que uno ve todo el tiempo alrededor de ese plano XY es, véalo como que con esta bolita. Entonces, usted va a tener aquí un vectorcito de campo eléctrico que todo el tiempo va a estar haciendo esto, tin, 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 tin. La suma de la función roja y de la función verdecita le da la oscilación de este vector alrededor de esa trayectoria circular. Por ejemplo, como yo no tengo el GIF, no puedo hacer que esto al mismo tiempo esté en diferentes posiciones. Una vez va a estar aquí en esta posición cuando la onda viene aquí, otra vez va a estar aquí, otra vez va a estar aquí. Entonces todo ese tiempo, sí, todo el tiempo el campo eléctrico presenta ese comportamiento así a lo largo de esa circunferencia, pero también se va como moviendo con una velocidad constante a lo largo de esta dirección de propagación, más o menos. Sí. Listo. Entonces se Entonces me ahora estalla lo la que cabeza, pero sí. Entonces ahora lo que queremos saber es cómo esos dibujitos son tan complicados, yo quisiera saber el vector de campo magnético, cómo está compuesto, ¿sí o qué? Pues porque si yo le tomo a esa simulacioncita una fotografía, entonces en la fotografía el campo magnético, que es este que hay acá, este es el campo magnético, va a tener
suma de dos componentes, ¿sí? O que ese campo magnético va a ser la suma de esta componente, que es la de Y, y la suma de esta otra componente, que es la de Z, ¿cierto? Entonces yo quiero saber esta componente de Y, qué función trigonométrica la describe, porque ella va a tener una forma armónica. Y quiero saber a esta componente en Y, qué forma armónica la describe, porque ella va a tener también esta forma armónica. Y legalmente este B es la suma de esta forma armónica más la suma de esta forma armónica, porque eso es lo que dice esta ecuacioncita que hay acá. ¿Listo? Entonces quiero crear la forma armónica de cada componente. Entonces en el problemita me dice, va, la forma armónica de la componente en Y tiene una amplitud que es 2 veces la amplitud inicial en Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un plano grandote en donde usted va a coger todo su campo magnético, ¿cierto? El plano grandote es el plano Y el plano Z. Y ese plano grandote usted va a coger este B con un B sub 0 en Y, y a este de acá lo va a coger con un B sub 0 en Z. Entonces en el problemita me están diciendo, vea, el problema que estamos analizando es tal que en B sub 0 Z la amplitud es la amplitud inicial y en Y la amplitud inicial es 2 veces la de Z y en Y la amplitud es 2 veces la de Z. Entonces, si la de Z es la amplitud inicial, la de Y es 2 veces la amplitud inicial. ¿Para qué me sirve la vuelta de las amplitudes? Porque como esos son formas así armónicas, en esas formas armónicas, todas las formas armónicas van a lo largo de la dirección menos X. La de Z y la de Y van así a lo largo a lo largo de menos X. En esas formas armónicas, si usted pone como el eje de referencia, las formas armónicas oscilan alrededor de una amplitud máxima. Entonces en el problema me dicen, mire, esa amplitud máxima para la componente en Z es desde B sub cerito hasta menos B sub cerito. Y en la de, supongamos que esta es la de Z, listo. Y en esta que va a ser la de Y, la onda va a oscilar desde 2B sub cerito hasta menos 2B sub cerito, ¿cierto? Porque tienen una amplitud máxima en la oscilación. Entonces, si yo acá describo la componente en Y, la voy a llamar componente en J, entonces la componente en J tiene una amplitud máxima de oscilación B sub cero. Lo que no sé es si esta forma armónica se describe con un seno o se describe con un coseno. Y la componente en Z se describe con un seno o se describe con un coseno, no lo sé, es una forma armónica. Lo único que sé de ese enunciado es que esta amplitud de acá, no, la de J es 2B sub 0 y la de Z es B sub cerito. Entonces digamos que esta es la de Z. Listo. Entonces, lo que me pide A es construir con seguridad esa dependencia, la dependencia de las dos componentes, y las dos componentes deben tener adentro esto. Yo sé que la onda tiene que viajar a lo largo de X negativo. Entonces yo sé que aquí este seno tiene que tener la forma K por X más omega T. K por X más omega T, porque en esta forma enredada que hay acá, no sé si se lo alcanzan a pillar acá, tanto la oscilación de la componente roja es sobre el eje que está saliendo hacia acá y quedamos que esto hacia acá era menos I, entonces la onda rojita y la onda verdecita adentro en el argumento deben tener Kx más omega t, que importa que una se describa con un seno y que importa que una se describa con un coseno. Entonces, ¿qué queremos? Por ejemplo, si este fuera el ejercicio, queremos saber si esta componente verdecita es un senito o es un cosenito, y queremos saber si en la oscilación de esta rojita ella es un senito o es un cosenito para poderle colocar esta dependencia. Entonces eso es lo que más o menos estoy tratando de montar acá en este ejemplito. ¿Listo? Entonces ahora voy Ve, para la qué parte que hace pena. falta. Dele.
Porque no al contrario, pues porque no definimos Exacto. la amplitud inicial de B sub 0 Y como la inicial que nos habían dado. No entiendo. Porque mira, en el problema dicen, hay una amplitud inicial de campo, ¿cierto? Y esa amplitud inicial de campo en Y es el doble, entonces en Y es 2, mientras que en Z solamente es 1, entonces es 1 de la amplitud inicial y es 2 de la amplitud inicial. ¿Sí me hago entender? Es en Y en donde es el doble del valor inicial, el doble de la inicial. ¿Sí lo ves? Ah, ya, es que lo estaba diciendo como si la amplitud inicial en Y, sí, Ujú. pero no, o sea, teniendo en cuenta esta de acá arriba, o sea, no sabía por qué. Bueno, es, Exacto. Entonces, primero definen en el inicial y en función del ese inicial, acá ya dicen, mira, entonces en Y vas a colocar 2 veces el inicial, mientras que en Z solamente de la inicial es un B subcerito de ese mismo inicial. Listo. Entonces ahora voy para el pedacito como medio delicado, porque aquí yo puse es seno o coseno o es coseno y es seno. Entonces eso no puede quedar así. Usted tiene que colocar una expresión, una con seno y una con coseno, ¿cierto? Porque miren que en el problemita se lo dicen, le dicen, vea, esas dos componentes para el campo están en cuadratura, ¿cierto? Entonces, si usted escribe la componente de Y con un seno, la componente de z para que quede en cuadratura debe quedar con coseno. Pero la otra posibilidad es que usted escriba la de BY con coseno y la de BZ la escriba con seno. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos combinaciones es la correcta? Listo. Entonces, mire lo que dice el problema. Entonces, el problema dice, usted debe escribir seno o coseno cumpliendo la siguiente restricción, que cuando usted coloque las condiciones iniciales en ese campo magnético en Z, la componente desaparezca, la de Z desaparezca, ¿cierto? Entonces, me voy a ir a analizar solamente la opción de la componente de Z. Puede ser que sea con seno o puede ser que sea con coseno, ¿cierto? O sea que puede ser esta opción 1 o esta opción 2. Y la componente de z tiene una amplitud b sub 0, entonces una posibilidad es que sea b sub 0 seno de kx más omega t, o la otra posibilidad 2 es que sea b sub z coseno de kx más omega t. Va a colocar la condición inicial x0 y tiempo 0. Esto es lo que uno conoce como la condición inicial. Entonces ya con eso usted decide, vea, si usted coloca x0 y seno x0 y t0 en el seno de 0 me da 0 y por b sub 0 esto se hace 0. Si usted la define con seno. Pero si usted la define con coseno, el coseno de 0 se hace 1, entonces BZ le estaría dando 1 por B sub 0. Entonces ya de acá usted debe tomar la decisión. La decisión es la que se hace 0 o la que se hace máxima. Entonces en el problema le dicen, la forma en la que usted decida, la forma de BZ debe hacer que en las condiciones iniciales esa componente desaparezca. Entonces, para que desaparezca, debe estar definida con función seno, porque si usted la define con función coseno, le aparece y le aparece justo en el valor máximo. Esto de acá le dice que usted la estaría tomando en el valor máximo y esto de acá le estaría diciendo que ese valor es nulo o desaparece. ¿Quién? La componente de z. Entonces, o usted con eso toma la decisión a la componente en Z, la selecciona con cenito y si usted selecciona esta con seno, entonces acá la única posibilidad para colocar una función en cuadratura con el seno es que este sea un coseno. Entonces así de esa forma usted ya definió esto que es la componente del campo magnético en Y, pues porque vean que esto es lo que está sobre J, y esta componente es la componente en K o
Z. Yo lo puse así en Z, legalmente debería haber usado K, pero no quiero que este K con gorro se confunda con este K con vector, porque son diferentes. Listo, ese es el eje Z unitario y este de arriba es la dirección de propagación. Entonces ustedes lo pueden colocar como quieran, pero sin enredarse. Dudas de este pedazo, que es como el más importante, porque de ese campo magnético sale la construcción del eléctrico. No, todas. No, profe, yo creo que claro, entonces elegimos el seno porque nos dio la condición inicial y ya porque están en cuadratura, la otra sería coseno. Sí, listo. Entonces ahora voy para el otro pedacito. Entonces quito todo este carretazo que hay acá, sí o qué, y ahora sí nos vamos a ir a practicar lo que quería practicar, que es lo del determinante. Voy a borrar este desorden de acá, este no porque es bonito, son oscilaciones. Entonces aquí uno ya podría poner, por ejemplo, un dibujo medio bonito y decir, bueno, mire, yo voy a tener una componente del campo magnético en Y o en J, la que se describe con cosenito, entonces arranca desde arriba porque es un cosenito. Listo, entonces este sería el cosenito y esta dirección de propagación sería la de menos X. Y esta amplitud máxima de acá es 2b sub cerito y acá abajo sería menos 2b sub cerito. Y voy a tener otra componente también del campo magnético que oscila sobre menos X, solo que como es un vector, él se superpone esas dos oscilaciones. Listo, aquí uno las hace por separado como para no enredarse con toda la vuelta que hay allá en la simulacióncita. Y la otra componente es un cenito, entonces es esto. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Así, listo. Entonces digamos que esta es la componente en Z, que es un cenito porque arranca en cero y que la amplitud máxima de la oscilación es B sub cero. Eso es lo que acabamos de decir. Y que ese B vectorial es la suma de las dos cosas. Esas dos oscilaciones se propagan al mismo tiempo sobre el eje X. Ahora vamos a determinar el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico se define como menos C cuadrado sobre omega por K cruz el magnético. Entonces vamos a montar esta vuelta y lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer como yo trabajo el método de cofactores y usted lo va a hacer como mejor le parezca, como lo pueda hacer más sencillo. Coloco los tres vectores I, J y K. Y en este IJK monto lo que tengo. Entonces, pucha, lo borré, pero no importa. Ahorita el K lo habíamos escrito K en X, no tengo en Y, no tengo en Z, ¿cierto? Entonces, en X no, perdón, en Y no tengo, en Z no tengo y solo tengo sobre el eje X. ¿Cuánto vale el K? El K vale 2pi sobre lambda. Yo no me lo calculé, pero pues simplemente tendríamos que meter en la calculadora 2pi dividido 380 por 10 a la menos 9. Listo, voy a colocar mejor esto aquí como por 10 a la menos 9 para que usted no vaya a voltar este 10 a la menos 9 que hay acá. Y eso le va a dar un valor de K por metros a la menos 1. Un valor grandote, porque como este 10 a la menos 9 acá está en el denominador, legalmente subiría. Listo. Ese valor es el que se coloca acá, pero el determinante debe llevar los signos de la dirección de propagación. Y vean lo que dice esta parte azulita. Dice, ojo, que esa dirección de propagación es negativo en X. O sea que en este X usted debe colocarle a ese K un signo tiquiti negativo. Solo usted sabe la dirección de propagación, entonces usted se la tiene que colocar. ¿Listo? Y luego el campo magnético, usted lo va a escribir. ¿Qué acabo de encontrar acá arriba? Miren que acá no aparece una componente del campo magnético en X. Entonces eso quiere decir que en X vale 0. Entonces esta es mi K vectorial. Y mi B vectorial no tienen X, tienen Y y tienen Z. Entonces acá en X coloco 0 y luego meto lo que hay en Y. Entonces, ¿cuánto hay en Y? 2b sub 0 por el coseno de kx más omega t. ¿Cuánto hay en Z? B sub cerito por el seno de kx más omega t. Listo, lo tengo. Y luego vamos para la vuelta del determinante. Listo, en I, en J y en K. Y voy a empezar a tapar.
la completa fila de arriba y voy a empezar a tapar primero esta, destapo, luego esta, destapo y luego esta. Listo, y se tapa en orden. Recuerden que la de I es positiva, la de J es negativa y la de K es positiva. Entonces aquí en el determinante me queda C cuadrado omega, que es la constante, y me van a empezar a aparecer los factores del cofactor. Entonces, primero voy a hacer el de I. Entonces, como voy a hacer el de I, tapo toda fila y columna en I y hago el determinante de la matriz que me queda 2 por 2. Ese determinante 2 por 2 es todo fácil de analizar porque como tiene ceros, entonces es 0 por esto, 0. Y 0 por esto, 0. Se fue. Entonces en I me quedaría el vector I multiplicado por 0. Entonces ahí hay cero diversión porque pues esta vuelta multiplicada por 0 se va todo para 0. O sea que eso quiere decir que este campo eléctrico no tiene componente en X. Entonces vamos a ver qué pasa con Y. ¿Listo? Destapo la fila y me voy a tapar completamente la posición de la J. Entonces todo lo que me va a quedar acá es para la dirección J, ¿cierto? Y acuérdense que J tiene este signo negativo, entonces en el determinante se lo tengo que colocar aquí adelantito, menos J, y me va a quedar un determinante 2 por 2. En ese determinante 2 por 2, ¿qué me queda? Me queda K menos K y 0, y 0 y B sub 0 seno. Entonces tengo que hacer el producto de este señor por este señor, menos 0 por 0. Entonces ese de 0 no contribuye, ¿sí o qué? Y solamente me pongo a analizar en este determinante 2 por 2 el producto de este menos K con este B sub 0 que hay ahí. ¿Listo? Entonces eso me va a dar menos K B sub 0 por el seno de KX más omega T. Esto me dio ese pedacito. Listo, legalmente esto debería ser así, piquiti. Ese me dio el de menos J. Destapo y vuelvo a saltar a la última posición. Entonces destapo todo y me voy a tapar la posición de más K. Entonces este determinante me va a dar a lo largo de Z. Estoy hallando la componente de Z. Entonces mire, ¿el campo eléctrico tiene componente en Y? Sí, señorita. ¿Y tiene componente en Z? Seguramente sí. Entonces mi campo eléctrico me va a quedar como parecido al magnético. Vea, el magnético no tiene en X, tiene en Y, tiene el Z. Lo mismo pasa con el eléctrico. No tiene en X, tiene en Y, tiene Z. Generalmente los campos cuando son sencillitos tienen esa forma. Listo. Vamos para el determinante 2 por 2 en K. Eso es súper fácil porque se tapa eso y queda el determinante 2 por 2 de esta partecita morada que es este por este menos este por este. Lo de 0 por 0 se va y solamente nos queda ese pedacito que sería menos K otra vez, pero por 2B sub 0 coseno de KX más omega T. Todo fácil, sí o qué. Y ya luego simplemente va a ser simplificar para ver la parte vectorial de cada onda. Cada onda siempre debe quedar así. La onda del campo eléctrico tenía toda su componente en J, la parte armónica y su amplitud. La parte de dirección en K, la parte armónica y su magnitud, ¿cierto? Eso mismo tenemos que hacer para la del campo eléctrico. Tenemos que poner cuál es como la amplitud máxima, la forma de oscilación con qué función se da y en qué dirección queda. En este problemita yo puse de primero la dirección, pero la verdad es que no importa si usted la pone adelante o atrás, pues eso es como a usted le parezca, ¿cómo se dice? Más cómodo para trabajar, sí, o que el caso es que usted no vaya a votar en este producto cruz, pues el determinante, porque eso tiene un carácter vectorial. Miren lo que voy a hacer, voy a sacar como factor común el K, que es el número de onda, que es 2pi sobre lambda, y lo voy a juntar aquí adelante con esta constante. Entonces al final, adelante me va a quedar una constante que es C cuadrado K sobre omega.
Pero ahorita habíamos dicho que K sobre omega es 1 sobre C, entonces esa constante me queda C cuadrado sobre C, que me da simplemente C. Entonces toda la constante adelante me queda simplemente como la velocidad de la luz. ¿Listo? Entonces me va a quedar. Esto es una vuelta de signos, entonces ojo, nos equivocamos. Este menos con este menos me queda más. Y este más con este menos me queda menos. Pero por el de afuera, entonces me va a quedar menos C veces B sub 0 por el seno de kx más omega t. Esto es la componente en J del campo eléctrico. Esta componente de acá me quedó negativa. Por el menos de afuera me queda positiva. C, acuérdense que de lo afuera, de todas esas constantes amarillitas, al final solamente quedó la velocidad de la luz. ¿Listo? Entonces queda C multiplicada por 2b sub cerito por el coseno de kx más omega t, y esto es lo que me quedó a lo largo de K. Entonces ahí ya tengo mi campo eléctrico. ¿Cómo se descompone ese campo eléctrico? Como una componente E sub y como una componente E sub Z. ¿Listo? Así como el de arriba. El campo magnético se describía como un BY y un BZ. Entonces ahora lo que estoy describiendo es un eléctrico. El eléctrico se escribe como un EY más un EZ. Dos componentes que oscilan simultáneamente. Entonces esto describe mi onda de campo eléctrico. Ay, caramba. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Comprobar. Entonces, yo sé que como mi onda electromagnética es perpendicular, si hago el producto punto de E y de B, esto me tiene que dar cero. Entonces voy a colocar mi campo eléctrico. Listo, mi campo eléctrico es toda esta carretacito que hay acá. Voy a coger ese campo eléctrico y lo voy a escribir como por componentes. Listo, por componentes quiere decir que lo voy a colocar así. 0 en X, este pedazo en estas comas es lo que hay en Y lo que hay en la última posición es lo de Z. Y lo voy a hacer en producto punto con lo que tiene el magnético. Entonces el magnético era 0, el magnético en Y era este pedacito, 2b sub 0 coseno. Entonces este pedacito lo voy a poner acá. Porque si no me cabe. Y luego voy a meter el B en Y, que en B en Z, que es B sub 0 C. Listo, acá voy a colocar B sub 0 C. Y voy a hacer el producto punto. Entonces acuérdense, en el producto punto es lo de X con lo de X. Esto me da 0. Lo de Y con lo de Y, lo que está en la segunda posición después de la coma. Y lo de Z con lo de Z. Y dice que el producto punto me va a dar. Eso por eso me da menos C 2 B sub 0 por B sub 0. Miren que acá me queda un B sub 0 y acá me queda un B sub 0, me da B sub 0 al cuadrado y me queda seno de kx omega t por el coseno de kx más omega t. Entonces eso me dio el producto de la flecha azulita. Más C 2 este B sub 0 y este B sub 0 me quedan B sub 0 al cuadrado, me queda este cos de kx más omega t y luego me queda este sen de kx más omega t. Listo. Y si usted pilla esos dos términos son iguales, entonces se cancelan, entonces me queda que el producto punto de lo que yo me calculé vectorialmente es correcto porque E punto B me está dando 0 y eso es verdad porque mi campo eléctrico y mi campo magnético tienen que ser perpendiculares. Entonces esto es como una forma de en un rengloncito calcular si sus campos están bien construidos, porque si ese producto punto no les da 0, entonces quiere decir que usted calculó mal ese determinante. Listo.
Entonces, esta es la forma en la cual, dado un campo, se calcula el otro campo. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, le gusta o, pues no sé, le gusta o sabe calcular este campo, no así a través de esta matriz de cofactores, sino con sarros, entonces hágalo, ¿sí o qué? Entonces, en I usted tenía menos K0, en J usted tenía 0 y acá tenía el BY, en K usted tenía acá 0 y acá tenía el BZ, entonces coja y duplique estas dos cositas, póngalas aquí a este ladito. Y luego de que las tenga ahí en ese ladito, empiece a hacer el producto de las sumas. Entonces es I por 0 por BY, eso le va a dar 0 por ese 0 que va a ir acá. Listo, luego le da más. J por 0, vuelve y le da 0. Luego le queda K, ¿sí o qué? K por menos K y BY, ese va a ser el único pedacito que le sobrevive. Entonces a usted le queda más K que multiplica a menos K por BY. Eso le dio el producto de los amarillitos bajando. Luego suba, entonces subiendo es 0 por K, eso le da 0. Los que son bajando son negativos, menos BY por 0 por I, otra vez le da un 0. Y en este pedacito que hay acá, que es sobre J, en ese pedacito le sobrevive, ¿sí o no? Entonces ahí le va a quedar menos J y ese producto le quedó, pues en realidad no le queda menos J en esta posición, pero pues no importa, le va a quedar menos BZ multiplicado por menos K, ¿cierto? Que hay un producto en menos K y todo eso queda en J. Y eso es lo mismo que tenemos, vean. En K nos quedó menos K BY, vean acá. En K quedó menos K y todo este pedacito que hay acá es BY. O sea que este pedazo de acá es exactamente ese morado. Listo. Y el verde sería en J me quedó menos, sí o qué, pero con este menos aquí adelante, es este menos aquí adelante, le quedó el K y todo este pedacito que hay acá sería el BZ. Este producto por sarros es exactamente el mismo que queda aquí dentro del corchete. Ya luego todo ese determinante usted afuerita lo debe multiplicar por la velocidad de la, no por la velocidad de la luz, no, porque usted todavía tenía dentro K, lo tiene que multiplicar por menos C cuadrado sobre omega. Y ya al simplificar debe encontrar exactamente ese mismo campo eléctrico. Listo. Entonces use la forma del determinante que le parezca como más sencilla para simplificar, para trabajar y cásese de una vez con este para que hagamos juntos el problema de la siguiente clase. Listo. Entonces en la próxima clase les voy a traer un problemita más y ya hacemos el determinante como para que usted seleccione el método con el cual va a trabajar y ya siempre